¿Qué tal están, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de síndrome de Cushing, un tema bastante importante en el campo de la medicina. Así que comencemos. Entonces, al hablar del síndrome de Cushing tenemos que saber que van a estar involucradas dos glándulas, lo que es la hipófisis y lo que son las glándulas suprarrenales. Estas pues van a corresponder a la parte de la adenohipófisis respectivamente. Dentro de lo que es el síndrome de Cushing, la introducción o la definición sería que es el conjunto de signos y síntomas que va a resultar de tres cuestiones: de la elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes en sangre de glucocorticoides o lo que es el hipercortisolismo. Esto pues va a estar provocando toda la gama de signos y síntomas que encontramos en el síndrome de Cushing. De igual manera, al hablar de lo que es la glándula suprarrenal, tenemos que saber de que esta se va a componer de dos capas, lo que es la capa de la corteza y la capa de la médula. La capa de la corteza va a cubrir aproximadamente el 90% del total de la glándula, mientras que la médula va a cubrir el 90%. Dentro de la corteza vamos a encontrar diferentes zonas, lo que es la zona glomerular y la zona fascicular. En la zona glomerular vamos a encontrar lo que son los mineralocorticoides. Entre estos podemos mencionar lo que es la aldosterona y lo que es la desoxicórticoesterona. También en la zona fascicular, que corresponde a la corteza, encontramos lo que son los glucocorticoides como el cortisol y lo que es la corticoesterona. Luego, en la parte de la médula vamos a encontrar la zona reticular, en donde se van a liberar los andrógenos. ¿Qué andrógenos podemos mencionar? Por ejemplo, lo que es la dehidroepiandrosterona y lo que es la androstenediona. Estos pues van a encontrarse dentro de lo que es la glándula suprarrenal. Esta va a tener un peso aproximadamente de 6 a 8 gramos en un adulto normal o un adulto sano. Los mineralocorticoides van a actuar a nivel de los receptores renales para favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. De igual manera, la secreción de aldosterona va a ser estimulada sobre todo por lo que es el aumento excesivo de potasio, es decir, la hiperpotasemia y la angiotensina 2. La producción de aldosterona se va a encontrar estimulado en un grado mucho menor por lo que es la corticotropina. La producción de cortisol está regulada sobre todo por lo que es la corticotropina, que se segrega según el ritmo circadiano, en respuesta a la hormona liberadora de corticotropina, de modo que los niveles de cortisol se van a encontrar en su punto máximo por la mañana y se van a disminuir al mínimo durante la medianoche. Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que nos van a permitir conocer sobre los diagnósticos que se realizan. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que seguir hablando de la etiología. Lo que es el síndrome de Cushing lo clasificamos en dos secciones. Lo que es el síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico, que se va a deber por la administración de esteroides o de corticotropina en los pacientes que van a presentar el fenotipo de Cushing. Y de igual manera hablamos de lo que es el síndrome de Cushing endógeno, entre los cuales podemos encontrar los pacientes que son que van a tener corticotropina dependiente, y esto pues se va a ver afectado por el aumento patológico de la secreción de corticotropina, sea cual sea su origen. Entre los principales pues podemos mencionar un adenoma hipoficiario secretor de corticotropina, es lo que se conoce como enfermedad de Cushing hipoficiaria. Y también por lo que es la secreción ectópica de la hormona hipotalámica estimulante de la secreción de corticotropina o la hormona liberadora de corticotropina. También pues entre estos podemos mencionar lo que son los tumores carcinoides de pulmón, timo, intestino, páncreas, lo que es el carcinoma microcítico de pulmón, los tumores de islotes pancreáticos, lo que es el carcinoma
medular de tiroides, el feocromocitoma y la producción etópica de CRH. Dentro de lo que es la corticotropina independiente, pues van a entrar específicamente lo que es el adenoma, el carcinoma suprarrenal productor de cortisol, la hiperplasia suprarrenal, el síndrome de McCune-Albright y lo que es la displasia micronodular adrenal. Esta puede ser familiar o puede ser esporádica. También hay que tener en cuenta que tiene un componente anatómico. En el caso de los síndromes de producción ectópica de corticotropina, se encuentra una hiperplasia suprarrenal bilateral difusa. El grado de hiperplasia depende del tiempo de evolución y de la intensidad del exceso de corticotropina. La mayoría de los casos de la enfermedad de Cushing hay un pequeño microadenoma que va a tener aproximadamente de 3 a 10 milímetros de diámetro. Luego entramos a lo que es la parte de los signos y los síntomas. Principalmente nuestro paciente va a cursar con obesidad, con hipertensión arterial y lesiones cutáneas como estrías de color rojo vinosas que van a evidenciar el rápido aumento de peso que nuestro paciente va a tener. Luego, este tejido adiposo causado por el sobrepeso se va a distribuir en diferentes secciones. En primer lugar, vamos a encontrar uno de los aspectos más característicos del síndrome de Cushing, que es la cara de aspecto de luna llena. Luego encontramos en la región abdominal, la parte posterior del cuello, vamos a encontrar lo que es el aspecto de joroba o lo que conocemos como jiba de búfalo. También entre estos síntomas y signos podemos mencionar lo que es la presencia de osteoporosis, la caída del cabello, el acné, rasgos de virilización, eritema facial, hirsutismo y trastornos menstruales. También algo muy importante de tener en cuenta van a ser todos aquellos cambios que nuestro paciente van a tener desde el aspecto neuropsiquiátrico y cognitivo, con la labilidad emocional, la depresión, la irritabilidad, la ansiedad. Incluso nuestros pacientes pueden llegar a tener ataques de pánico, paranoia o insomnio. O incluso algunos pacientes se pueden encontrar eufóricos o maníacos. Entre las principales manifestaciones paraclínicas, es decir, al realizar estudios de laboratorio, podemos encontrar alcalosis metabólica con hipopotasemia, lo que es hiperglucemia, alteraciones hematológicas, alteraciones del metabolismo lipídico y la supresión del eje tiroideo y gonódica. Entonces, este síndrome de Cushing va a tener diferentes presentaciones y dependiendo del tipo, así van a ser las manifestaciones como tal. Podemos encontrar acá en imagen lo que es la enfermedad de Cushing, que generalmente se va a dar en las mujeres en un aproximado de 20 a los 40 años. La progresión va a ser gradual y la severidad va a ser moderada, es lo que conocemos como el síndrome de Cushing clásico. En la presencia de manifestaciones andrógenas, lo que sería el hirsutismo y el acné es bastante común, pero va a ser muy raro encontrar pigmentación y lo que es hipocalemia. Cuando se debe a un tumor benigno ectópico, este va a tener una presentación de los 36 años, va a ser gradual, moderado y también se va a manifestar como un síndrome de Cushing clásico. La presentación del hirsutismo y del acné va a ser común, aunque aquí sí no va a ser común lo que es la pigmentación, y la hipocalemia puede estar bastante variable en estos pacientes. En cambio, cuando hablamos de un carcinoma adrenal, este se puede presentar en mujeres generalmente de 5 a 50 años, va a tener una progresión bastante rápida. Vamos a tener una severidad bastante alta y el tumor va a ser mayor de 6 centímetros. Va a ser común encontrar en nuestros pacientes hirsutismo, también acné. Va a ser rara lo que es la pigmentación, pero sí va a ser bastante común lo que es la hipocalemia. Entonces esas van a ser prácticamente las manifestaciones de nuestro paciente con síndrome de Cushing, dependiendo de la etiología que tenga. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome
de Cushing o vamos a diagnosticar lo que es un hipercortisolismo, pues principalmente con lo que es la cortisoluria. Vamos a realizar un test de 1 gramo de dexametasona y la determinación de cortisol en saliva. También podemos determinar lo que es la cortisoluria en 24 horas, que se considera positivo cuando va a estar mayor del límite normal. Se va a considerar normal de 100 a 140 microgramos día, y si el valor obtenido es 3 veces superior al límite máximo, se puede proceder al diagnóstico definitivo del síndrome de Cushing, si la recogida es correcta y constituye una de las mejores pruebas. También podemos encontrar el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona de nube. Se administra 1 miligramo de dexametasona entre las 11 y las 12 de la noche del día anterior y se realiza una determinación de cortisol plasmático al día siguiente en ayunas. La falta de supresión por debajo de 1.8 microgramos por decilitro hace que la prueba se considere positiva. El cortisol en saliva se realiza entre las 11 y las 12 de la noche. En las personas sanas el nivel será muy bajo a estas horas de la noche, pero en las personas con síndrome de Cushing estará muy elevado. Por eso les decía que era muy importante tener en cuenta el ciclo circadiano, porque esto va a controlar bastante los niveles de cortisol y de corticotropina. Entonces, cuando estamos hablando de las pruebas que se pueden realizar, en este caso pues a las 24 horas lo que sería el cortisol libre en orina, vamos a encontrar que va a ser dependiente de la función renal y que puede también considerarse un pseudo Cushing en algunos casos. Cuando encontramos niveles medios séricos de cortisol, pues vamos a encontrar que usualmente los pacientes vamos a tener que manejarlos con una precaución bastante especial. También dentro de lo que es el diagnóstico de hipercorticolismo, vamos a tener el test clásico con 2 miligramos de dexametasona del hilo débil, el test largo de supresión débil. En este caso pues se va a realizar administrando 0.5 miligramos 6 horas durante 48 horas, es decir, 2 miligramos cada 2 días. El cortisol nocturno fisiológicamente vamos a encontrarlo entre las 23 y las 24 horas suprimido. La comprobación de este hecho descarta que el síndrome de Cushing se deba a la falta de supresión para diagnosticarla. Luego pues el primer paso siempre es proceder a la determinación de lo que es el cortisol para saber si nos encontramos ante un síndrome de Cushing de cortisol dependiente, es decir, central o ectópico, y lo que es un síndrome de Cushing independiente, suprarrenal. Si en este caso la corticotropina es superior de 5 a 10 por milímetros, es decir, a través de una medición de un método inmunorradiométrico, pues vamos a estar ante un síndrome de Cushing dependiente o corticotropino dependiente. Si la corticotropina va a ser inferior a 10 con el mismo ensayo o va a ser inferior a 5 con el mismo ensayo, estamos ante una corticotropina independiente y directamente realizamos la prueba de imagen suprarrenal. También podemos encontrar lo que es el test fuerte, en el cual podemos tener la administración de 8 miligramos de dexametasona, que se va a realizar con 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, es decir, para hacer un total de 8 miligramos durante los 2 días. En este test pues se va a administrar lo que es el CRH intravenoso y se va a determinar lo que es la corticotropina. El cortisol, posteriormente la prueba va a resultar positiva con el aumento de la corticotropina y el cortisol basal en la mayoría de los pacientes con difusión hipotalámica o un tumor hipofisiario productor de corticotropina. También podemos encontrar otros tipos de test, entre los cuales pues vamos a mencionar el test de metopirona, en el cual pues se va a administrar lo que es la metopirona, va a inducir a la síntesis de cortisol y el paciente con el eje intacto va a provocar un aumento de corticotropina y de los precursores de cortisol y de sus metabolitos.
También es muy importante lo que es el cateterismo de los senos petrosos inferiores, que va a ser indispensable en la diferenciación de la enfermedad de Cushing por un microadenoma con los tumores que producen lo que es la corticotropina de forma ectópica. Y cuando un síndrome de Cushing es corticotropino dependiente, pues en este caso que los niveles de corticotropina no van a ser suprimidos y no existe una imagen tumoral clara en la hipófisis. Entonces aquí es donde se tiene que realizar el cateterismo de los senos petrosos inferiores. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestro paciente? En el síndrome de Cushing exógeno vamos a recomendar la supresión de los medicamentos siempre y cuando la causa sea el tratamiento. Hay que disminuir las dosis de forma lenta, si es posible, y bajo supervisión médica. Si no es posible la retirada del fármaco debido a la enfermedad, se debe vigilar con cuidado el nivel de glucosa en nuestros pacientes, los niveles de colesterol y el adelgazamiento de los huesos u osteoporosis, por las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. Incluso los hallazgos paraclínicos que al principio les mencionaba nos van a servir para guiar el tratamiento de forma adecuada. Entonces, en la enfermedad de Cushing, el tratamiento ideal consiste en extirpar el adenoma hipoficiario, con el cual se va a normalizar la secreción de corticotropina y de cortisol, y se va a conservar lo que es la función adeno-hipoficiaria normal. Entonces, idealmente eso es lo que se tendría que realizar, es decir, la extirpación de ese adenoma que nos está causando esos niveles altos, excesivos, y que se van a ver mantenidos de corticotropina. Entonces, el tratamiento médico va a ser indicado como preparación para la cirugía hipoficiaria o suprarrenal en los pacientes con hipercortisolismo muy intenso, mientras se esperan los resultados del tratamiento radioterápico y si han fracasado el tratamiento quirúrgico. Los fármacos de acción central podemos encontrar asociados a la radioterapia lo que es el valproato y la bromocriptina. También hay fármacos que van a inhibir de forma reversible la síntesis de cortisol, como ya habíamos mencionado, lo que es la metopirona o lo que es el ketoconazol. También hay que tener en cuenta que el síndrome de Cushing, pues cuando va a ser de producción ectópica, va a consistir en la extirpación del tumor responsable, y cuando nos encontramos ante un síndrome de Cushing oculto que no se va a localizar tras 6 meses de intensa investigación, lo que es la extirpación total de la glándula suprarrenal bilateral puede ser una opción terapéutica, pero esto únicamente cuando nosotros ya realizamos todos los estudios durante un tiempo de 6 meses y no encontramos la causante de lo que es el síndrome de Cushing. Entonces aquí sí sería muy indicado hacer la extirpación de ambas glándulas suprarrenales. Entonces, el síndrome de Cushing pues va a tener una presentación bastante especial dependiendo de cómo va a encontrarse los niveles de corticotropina. Si van a estar altos, en este caso pues, o normales, podemos hablar de una corticotropina dependiente, y hay que investigar si es de origen de la hipófisis o si es de origen ectópico. Mientras que si encontramos niveles bajos, vamos a decir que es corticotrópico independiente, y pues aquí vamos a tener que investigar las causas, si ya sea por un adenoma, por un carcinoma o por lo que es una hiperplasia adrenal bilateral. Entonces, dependiendo de cuál va a ser la causa, pues vamos a ir orientando nuestro tratamiento y nuestra intervención quirúrgica, ya sea en la eliminación de lo que son las glándulas adrenales, o por ejemplo si hablamos de la resección quirúrgica, si encontramos un tumor, si la causa es ectópica, o por ejemplo la recuperación a través de radioterapia, si encontramos de que nuestro paciente pues va a tener una causa hipoficiaria. Entonces prácticamente este sería el abordaje, sería un resumen de lo que estamos leyendo en nuestro libro de texto. Entonces, compañeros, es muy importante que conozcamos de este tema, es muy importante que estemos cada día actualizados sobre lo que se está realizando y pues ir leyendo nuestro libro de texto. Entonces, compañeros, sin más, espero que les haya gustado el tema. Recuerden que pueden suscribirse al canal, es totalmente gratuito, y quiero agradecer a las 100 personas que ya están suscritas al canal.
Gracias por seguir observando los videos, espero que les guste, espero que el contenido les sea bastante útil en su vida profesional o su vida de estudiantes y pues nos vemos hasta la próxima.